Aquí estamos con el doctor Paul Anamosa. Él es un especialista en ciencias del suelo para viticultura y nos va a mostrar cómo identificar las distintas formas geométricas de la estructura del suelo. El manejo de la estructura del suelo es un componente importante del manejo de la salud del suelo. La estructura del suelo es la agregación de partículas, arena, limo y arcilla en agregados. Esta agregación tiene una fuerte influencia en cómo las raíces pueden penetrar en el suelo, así como en cómo el agua y el aire se mueven a través del suelo. La estructura del suelo se define típicamente por tres componentes. 1, la forma geométrica. 2, la densidad aparente. Y 3, la porosidad. Este video es para ayudar a identificar la forma geométrica de la estructura del suelo. La estructura es la forma tridimensional de los agregados. Hay 4 o 5 tipos diferentes de estructuras, la más común de las cuales en los horizontes superficiales es la granular, que con frecuencia se ven en los almácigos o en los jardines de las casas. Por lo general los gránulos son pequeños, de 1/8 a 1/4 de pulgada de diámetro, son esféricos, elipsoidales, con forma de huevo, y son partículas muy pequeñas y con frecuencia tienen muchos poros visibles en ellas. Esto es típico granular, 1/8 a 1/4 de pulgada de diámetro. Si te acercas mucho puedes ver que tiene muchos poros. Los poros son causados por raíces, lombrices, insectos, gusanos, larvas, nemátodos que ayudan a definir o a crear la estructura granular. El segundo tipo de estructura más común es la forma de bloque. Se encuentra con frecuencias en el subsuelo superior, suelen ser bloques de 6 u 8 lados, bloques rectangulares. Si tienen los bordes muy afilados, como este, los llamamos bloques angulares. Si los bordes son más redondeados, se llaman bloques subangulares. Se encuentran más comúnmente en el horizonte superficial o en el subsuelo superior, pero a veces en el subsuelo inferior. Estos bloques se rompen con facilidad en los planos de fractura en pedazos cada vez más pequeños hasta el punto que alcanzan el tamaño de la estructura granular. Estos son importantes porque el agua se moverá entre las grietas de estos agregados y se filtrará a través del perfil del suelo. Además, en el interior de estos bloques pueden almacenar agua para que las plantas la extraigan más tarde. Cuando los suelos con alto contenido de arcilla se mojan, con frecuencia se hinchan porque parte del agua puede entrar en la estructura de la arcilla. Cuando se hinchan, causan grandes presiones en el suelo, presionando lateralmente en el aspecto horizontal del suelo. Cuando se seca, el suelo se encogerá ligeramente y dejará grietas. El próximo horizonte es en realidad uno que llamamos charco, que discutiremos más tarde, pero se ha producido probablemente la última vez que se subsoló profundamente hará 30 o 35 años y apenas comienza a mostrar recuperación de la estructura columnar o prismática. La estructura prismática es bastante rara, solo se ven arcillas que se hinchan y encogen con facilidad. La estructura columnar es un poco más común. Son algo difícil de distinguirse entre ellas. Puede verse las grietas verticales que comienzan a formarse en el suelo a medida que se seca. El cultivo de cobertura acá, recomendamos un cártamo con una raíz primaria relativamente profunda. Queríamos secar esta capa para que luego pudiéramos labrarla profundamente y replantar. Voy a romper una de estas columnas. Aquí vamos. Vean cómo se rompe verticalmente. Está orientado verticalmente y se forma una grieta allí mismo. Esto es tan masivo que se rompió aquí. Por lo general, el interior está muy masivamente estructurado. Las raíces tienen problemas para penetrar en ellos, almacenan una buena cantidad de agua, pero mucha de esa agua no está disponible para las plantas y las raíces no pueden entrar y sacarla. El horizonte inferior de este sitio en particular está estructurado en forma masiva. Esto significa que realmente no ha habido ninguna agregación en otras formas geométricas. El suelo es duro, se rompe exactamente donde lo presionas porque no hay grietas en el interior. Puedes ver también que tiene moteados, lo que es un indicador de mal drenaje, y también glaseado, lo que indica un drenaje peor aún.
El aspecto interesante de este suelo, como dije, es que ha sido encharcado debido a la labranza probablemente de hace 40 años, o podría haber sido aún más atrás en el pasado, pero fue al menos la última vez de la última plantación de viñas en esta tierra y entonces se acaba acá y se vuelve masivo. Masivo es mejor que encharcado y parece que esta tierra se trabajó aproximadamente a 38 pulgadas la última vez que se subsoló, porque es justo en este nivel donde se acaba el charco. Pasa de charco a masivo y más abajo, ya en el fondo, no se labró, solo se labró aproximadamente 37 o 38 pulgadas. La estructura laminar es de una apariencia delgada, laminada, orientada horizontalmente, muy parecida a la madera enchapada debido a su formación a medida que se depositan capas repetidas de tierra sobre una superficie. Por lo general, es una estructura de capa superficial en el suelo frecuentemente inundado, o se puede encontrar en subsuelos por depósito de capas de miles de años. Las estructuras primáticas de bloques orientados longitudinalmente tienen un eje mucho más largo que los otros dos. Los bloques tienen una forma similar a un lápiz de golf, con 6 u 8 lados a lo largo del eje longitudinal y una longitud que es de 2 a 4 veces mayor que el diámetro. Esta forma estructural generalmente se ve en suelos con altas concentraciones de arcillas que se hinchan cuando están húmedas y se encogen cuando están secas. Esto sucede porque el agua puede ingresar al espacio de la capa interna de algunos minerales arcillosos. La intensa presión ejercida durante los procesos de hinchamiento provoca la formación natural de prismas comprimidos de lados multifacéticos. La estructura del suelo es un componente importante de la salud del suelo, ya que influye en la capacidad del suelo para permitir la infiltración, drenaje y el almacenamiento de aire y agua, así como la penetración de las raíces en las plantas y la exploración de aire, nutrientes y agua. En el siguiente video discutiremos los otros aspectos de la estructura del suelo, densidad aparente y porosidad, y cómo evaluarlos en la preparación para la labranza profunda.